Hola, en este video voy a explicar las instrucciones para trabajar en la plataforma del campus, en cuáles son los pendientes que traemos, cuáles son las actividades que debemos completar para mantenernos al día, ¿ok? Bien, antes que nada, recordar que tenemos la actividad permanente, ¿ok? En esta actividad es donde registramos nuestras anotaciones, nuestras reflexiones de estudio, ¿verdad? Todo lo que es nuestro esquema, las fórmulas, los ejercicios, todo lo que desarrollamos como material propio de estudio. Entonces, igual les invito a que no olviden hacer el registro de esta bitácora de todo lo que estudiamos, pero eh, ¿qué es lo que debemos de estudiar realmente? ¿Cuál es el material? ¿Cuál es el foco? Bueno, en primer lugar, el foco es lo que tenemos en el cronograma, el contenido curricular, los objetivos, los temas que ya tenemos definidos, están de acuerdo al programa general del curso y de acuerdo a la planificación. Tenemos básicamente estas primeras 3 semanas, el foco principal es el desarrollo de la unidad 1. No obstante, ya liberamos el presupuesto, perdón, el proyecto de presupuesto. Entonces, también tenemos que ir avanzando lo más pronto posible lo que es el proyecto. Entonces, mi recomendación es que hagamos siempre el repaso del contenido de acuerdo a lo que tenemos publicado aquí en el campus. En la sección de la izquierda, en material, encontramos donde dice contenidos temáticos. Hacemos clic allí y aquí nos permite tener todo el contenido que vamos a abordar durante todo el curso. Entonces hacemos clic en el vínculo y nos lleva al Drive, ¿ok? Aquí les he compartido un resumen de los temas, que obviamente es más información teórica. En alguna medida, digamos, la intención es que todo este documento de Word ustedes lo descarguen y lo trabajen desde Word, hagan sus anotaciones y generen como su blog de notas digital de cada concepto para que al momento de la clase hagan sus consultas y cuando hagan los ejercicios se sientan como más confiados, ¿verdad? Por ejemplo, un concepto muy clave que debemos dominar es el tema del presupuesto flexible, ¿verdad? Porque esto es de manera, digamos, muy básica, pero vamos a tener varios ejercicios que tienen que ver con el cálculo del presupuesto en función al volumen que se presupuestó originalmente y calculamos un nuevo presupuesto flexible en base a un nuevo volumen. Entonces, pero tenemos que comprender el concepto. Entonces, aquí la clave es ir tomando nota. Igual también recuerden que pueden investigar información adicional. Este tema de presupuestos es bastante profundo. Realmente hay incluso profesionales que se especializan en presupuestos. Entonces, es bastante interesante. Ok, entonces yo les invito a que no se queden solo con el contenido que les compartimos en clase, sino que también ustedes puedan indagar y profundizar por su cuenta. Ok, bien, en cuanto a las unidades, esta es la recomendación, busquen el contenido temático y puedan avanzar lo más que puedan. Recuerden que también aquí yo les he compartido libros, son estos los libros que deben de utilizar para lo que es las investigaciones de las exposiciones grupales, ¿verdad? Entonces, aquí mencionarles que estos son los libros que pueden utilizar. También pueden utilizar otros libros siempre y cuando sean libros, digamos, que ustedes puedan citar y que me puedan dar el acceso para poder verificar el origen de la información en el libro digital. Entonces, estos son libros que nos han compartido por ahí, entonces pueden utilizarlos, ¿verdad? Vamos a ver, esto me refiero para que puedan, por ejemplo, desarrollar la exposición grupal. Recuerden que a partir de la semana 5 comenzamos con las exposiciones y estas exposiciones eh, es en base al material que ustedes van a crear. Es decir, ustedes como equipo van a crear un análisis de acuerdo al contenido que se les ha proporcionado y ese análisis, base a estos temas, van a buscar la información en estos libros.
¿ok? Es decir, aunque ya hay resúmenes de los contenidos temáticos, no se trata de que usen la información o el resumen que está aquí, sino que ustedes hagan su propio análisis, su propio resumen para su exposición. ¿Ok? Entonces, importante aclarar ese punto, que el análisis ustedes lo preparan, el análisis o resumen ustedes lo preparan y dado que debe de cumplir con los requerimientos que hemos compartido de 5 a 8 páginas, si no me equivoco, esas son las instrucciones originales. Déjenme confirmarles. Exacto, de 5 a 8 páginas. Debemos de generar el contenido y debemos de agregar las referencias de la fuente bibliográfica. Debe ser fuente bibliográfica. ¿Ok? Bueno, esto es más que nada para recordar un poco los pendientes que tenemos, y la importancia de esta exposición es que debemos de cuidar que la presentación no contenga mucho texto, es decir, las diapositivas no contengan mucho texto y que la exposición sea fluida, es decir, evitemos el uso de estos recursos porque podríamos eh, perder la calificación individual. Entonces, aquí la importancia de que se planifiquen y a la vez vayan estudiando este material. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Bueno, la actividad uno ya la desarrollamos en la semana uno, ¿verdad? Básicamente esto ya era como un repaso de la importancia de los centros de responsabilidad, entonces ya lo tenemos por ahí. La semana 2 recordarles, tenemos el avance de la etapa uno, que es el avance que habíamos platicado la semana pasada. Se vence hoy a medianoche. Deben de compartir ya su avance. Recuerden que este avance no es la calificación de la etapa uno, es decir, este es un avance preliminar. Esta es la etapa uno que está planificado entregar para la semana 4. Pero este avance me permite a mí darles retroalimentación, eh, de manera que ustedes vayan a entregar una etapa uno más completa. Vean, este avance está siendo valorado en 1%, pero si ustedes notan, el requerimiento de este avance es un 80-20, casi lo mismo que se requiere en el avance de la etapa uno. Este. Entonces, lo único que este se está valorando en 1% para, para, para que ustedes tengan la oportunidad de obtener retroalimentación sin tener tanta penalización en la calificación. Entonces es importante que no fallen con ese avance para que puedan tener retroalimentación y así puedan terminar su etapa uno lo más completa posible. Esta etapa es muy importante porque define el horizonte principal. Recuerden que aquí donde, además de analizar los estados financieros, calculamos las razones financieras, generamos un análisis financiero preliminar en base a las razones financieras, al análisis de vertical y horizontal. Debemos de generar una interpretación de esas desviaciones financieras, es decir, cuál es la situación financiera actual de la empresa que estamos estudiando. Y debemos de identificar supuestos económicos, macroeconómicos, digamos, de factores controlables y no controlables de la organización. Y aquí generan ustedes sus supuestos, por ejemplo, el crecimiento esperado, la inflación, el comportamiento de ventas, los costos, entre otros. Entonces, estos son los supuestos financieros, lo que comentábamos en la unidad uno, que em, ya estos son supuestos que ustedes van a proponer para el estudio. Ahí yo les recomiendo que igual que googleen, ¿verdad? Que busquen, porque dependiendo de la industria en que se encuentre la compañía que ustedes están estudiando, los supuestos económicos van a ser distintos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que les comentaba, el Banco Central, en este caso de Costa Rica, provee información de la inflación proyectada, pero ustedes pueden proponer una inflación distinta o muy atinada o mantener la que ofrece Banco Central. Pero, por ejemplo, el comportamiento de ventas puede ser que ustedes lo quieran vincular con el crecimiento económico proyectado de Banco Central en función a ese sector económico en que se encuentre la compañía que están estudiando. Bueno, realmente aquí hay muchos factores, pero como todo esto es hipotético,
la clave es que puedan ustedes presentarlo en su informe de manera muy justificada, muy bien argumentada, para poder presentar unos buenos supuestos financieros bien respaldados con buenos argumentos. ¿Ok? Bueno, y sí tenemos que definir la empresa, ¿verdad? Puede ser que simplemente sea la empresa que están estudiando, no cambien el nombre, simplemente que el presupuesto es hipotético, pero la empresa se mantiene con el mismo nombre. No hay ningún problema. O si ustedes quieren crear una empresa ficticia, también lo pueden hacer. Lo que sí es clave es que utilicen los estados financieros reales de la industria de la empresa que han seleccionado, porque eso me permite a mí también tener un margen de referencia para lo que es hacer la evaluación, sea, digamos, sobre información real, ficticia, pero con supuestos originales fundamentados en históricos reales. Bien, como les decía, el objetivo es revisar un avance en cada equipo, brindarles esa retroalimentación, guiarlos para que la construcción de la etapa uno sea lo más atinada posible, sean, digamos, entregan incluso en esa fecha una propuesta muy sólida y técnicamente fundamentada y que lo hagan con suficiente tiempo. Y si tienen algo que no tengan claridad, pues tengan esa señal desde antes para hacer las consultas. Recuerden que pueden usar el foro de consultas. No necesitan compartir toda la información de su proyecto porque hay consultas que son muy generales y que aplican para los demás proyectos también. Entonces sí me interesa que utilicen el foro, por favor. El foro es el primer medio para hacer consultas. ¿Ok? Bien, igual recordarles que las instrucciones originales del proyecto son las que deben de leer porque esas son las instrucciones que son más específicas y en la etapa uno hay más temas que se requieren en la etapa uno más de lo que está aquí. Pero esto es, digamos, la mayor parte. Pero recuerden siempre revisar las instrucciones originales del proyecto que se encuentran aquí, ¿verdad? Se encuentran aquí. Estas son las instrucciones. Entonces, cada etapa viene adjunta a las instrucciones. Bien, vamos por aquí. La semana 2 ya platicamos ahí el tema perdón, la semana 3 ya hablamos, ay, perdón. La semana 2 ya hablamos del tema del avance. Bueno, estos foros de discusión los he compartido para ir, digamos, generando esa reflexión, esta construcción del conocimiento a través de la reflexión sobre los temas que vamos tratando. Entonces ya habíamos abordado lo que era el concepto general de presupuesto. Entonces aquí la intención de este foro es que puedan comentar cuáles son los retos que ustedes piensan que una empresa puede enfrentar cuando implementa presupuestos por primera vez. Entonces ahí recuerden que para alcanzar la máxima puntuación deben de publicar una respuesta desde su punto de vista, pero también hacer una réplica a un compañero. ¿Ok? Una aportación, un comentario constructivo, de manera que aporte valor y que genere discusión, ¿verdad? Entonces, no olviden que no solamente es contestar, sino que también hacer la réplica. Esto tiene, vamos a ver, creo que un valor de un 2%. Vamos a ver, déjenme recordarlo, por favor. Aquí. Ok. No, un minutico. Bueno, no lo menciono, pero sí tiene una valoración por aquí. Dame un segundo. Ok, sí, ya lo acabo de verificar. Tiene un valor de un 1%. Entonces recuerden que debe de contar con los dos requisitos. Entonces ahí les recomiendo que lo hagan con calma para que hagan una buena aportación. Ok, bien, con la semana 3, ¿qué tenemos aquí? Ok, bueno, aquí tenemos dos actividades. eh, el ejercicio grupal uno y el desafío de conceptos que involucra dos unidades de contenido. Ok, vamos a ver esto rápidamente. Esto tiene un valor de un 3% y aquí para contestar esto deben de haber analizado y estudiado la unidad uno y 2 en contenidos. Entonces aquí se encuentra el material, unidad uno, unidad 2 y esto es parte de la unidad 2, es ampliación, pero básicamente la unidad son estas dos.
¿verdad? Y esta es ampliación de la unidad 2. Pero para poder contestar esa actividad debe de haber repasado unidad 1 y 2 en contenido y la recomendación es que lo hagan de manera muy reflexiva, no solamente simplemente contestar, sino que comprender los conceptos, ¿ok? Entonces ahí em, con esto tienen tiempo hasta el próximo miércoles a medianoche. También vamos a destinar un espacio en la próxima clase para atender dudas. Si hubiese dudas de este tema, podríamos atenderlas también. Ok, aquí lo importante es que lo hagan con, como les dije, con calma y porque sí, preguntas como estas van a aparecer de fijo en la prueba corta y son temas que debemos de dominar. Ok, son temas teóricos que debemos de dominar y algunos son conceptos que sirven para los ejercicios prácticos. Ok, bueno, ahora vamos con analizar el ejercicio grupal 1. Vamos a descargar por aquí el contenido y las instrucciones. Ok, ¿cuál es el objetivo de este? Déjenme ver si lo tengo descargado por aquí. Ok, sí, ya lo tengo por aquí descargado. Bien, vamos a abordar el ejercicio. El objetivo de este ejercicio práctico es que podamos analizar un caso de una compañía que utiliza el presupuesto de enfoque tradicional. Presupuesto lo llaman a nivel de literatura presupuesto incremental. Este es un caso práctico que consiste en evaluar un presupuesto incremental de gastos de viaje para el próximo año o para el año 2026, partiendo en base del histórico del 2025 y aplicando supuestos macroeconómicos definidos por la organización y excluyendo algunas partidas extraordinarias. El objetivo busca que los estudiantes apliquen la metodología y de planificación y de control de utilidades, pero en un escenario realista en base a este enfoque tradicional. Para poner un poco más de contexto, este enfoque tradicional eh, funciona en muchas compañías que quieren simplificar el cálculo de presupuestos en algunos renglones que no son, digamos, netamente vinculantes a la operativa del negocio. Es un enfoque que es un poco rápido de calcular, donde las compañías simplemente hacen una dinámica de ajustar el cálculo del presupuesto en base a variables macroeconómicas, excluyendo lo que son los costos extraordinarios y que, digamos, funciona para presupuestos que no están vinculados al volumen. Por ejemplo, no están vinculados ni al volumen de producción ni de ventas de una empresa. Generalmente se usa para este tipo de renglones como gastos de viaje, algún presupuesto administrativo, eh, pero no para partidas estratégicas que están vinculados con el volumen o que sean de alto impacto, porque realmente como es un presupuesto, digamos, eh, muy rápido de calcular, entonces digamos que tiene su margen de error. Pero igual siempre considero importante que ustedes conozcan este método o este enfoque tradicional de presupuesto y por eso es que lo vamos a desarrollar con estos datos hipotéticos que son sencillos, pero que les permite comprender cómo funcionan las compañías. Entonces, bueno, aquí descargamos ya la plantilla, las instrucciones están en PDF, una plantilla de Excel. Aquí están los pasos, ¿verdad? Vamos a seguir las instrucciones por aquí. Vamos a ver. Bueno, no, aquí nos la menciona. Dice, elabora el ejercicio en la plantilla de Excel siguiendo las instrucciones del documento. Excluimos los gastos extraordinarios, aplicamos los supuestos proporcionados, me brindan supuestos de inflación, crecimiento, tipo de cambio. Veamos la plantilla. Vamos a ver. Esta es la plantilla. Entonces, aquí, bueno, obviamente las casillas están en blanco, las tengo que obtener del ejercicio que me van a brindar. Vean, el ejercicio me está brindando los supuestos macroeconómicos que decíamos que no tenemos, que no tenemos margen de acción, pero que son importantes, como el tipo de cambio, la inflación. En este caso, la inflación según el Banco Central de Costa Rica es 1.4%, el crecimiento interno de la empresa, perdón, el crecimiento interno del país a nivel económico, o sea, lo que llaman GDP, en crecimiento interno bruto, el ajuste salarial según la política del país y el calendario de trabajo que en este caso son 11.5 meses. Entonces, como les dije, aquí está la plantilla. Básicamente es vaciar estos datos en la plantilla, ¿ok? Pero
vamos a seguirnos por aquí las instrucciones, por acá. Ok, como les decía, aplicamos los supuestos. Básicamente es colocarlos en la plantilla. Tenemos que identificar aquellas partidas que son rubros de viáticos y los que no son viáticos. Recuerden que estamos calculando un presupuesto de gastos de viaje. ¿Ok? Digamos, es un presupuesto incremental de gastos de viaje. O sea, la partida que estamos estudiando es gastos de viaje de una compañía, solo que lo vamos a hacer bajo el método incremental o el enfoque tradicional. Entonces, lo que hacemos es, primero, tomamos en cuenta los supuestos económicos. En las partidas que nos brinda el ejercicio debemos de identificar las que son viáticos y las que no son viáticos y después vamos a distribuir el presupuesto a lo largo de los meses calendario. Entonces vamos a irnos por aquí, vamos por acá, ok, basemos aquí los datos. Entonces tenemos aquí el histórico, ¿verdad? Vemos que aquí ya inclusive nos lo está indicando cuáles son los gastos que son viáticos. Estos son viáticos, vean, y estos son no viáticos. Entonces veamos lo que nos dice el ejercicio. Generar los supuestos de gastos de viaje, excluyendo las partidas extraordinarias y aplicando los supuestos. Y distribuimos el presupuesto según el calendario de trabajo. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta es una empresa que tuvo en el año 2025 estos gastos reales. Vean, estos son gastos en la moneda colones y estos son en moneda dólar. Entonces, la compañía, ¿qué es lo que dice? Bueno, yo voy a crear mi presupuesto 2026 en base a los gastos de 2025, pero en primer lugar voy a considerar excluir lo que sea extraordinario. ¿Ok? Entonces aquí incluso aquí me lo indica. ¿Cuál es el renglón extraordinario? Es este. ¿Ok? Quiere decir que mi presupuesto, este renglón no lo voy a incluir. ¿Por qué? Porque realmente la compañía está asumiendo que, eh, que este año 2026 no va a tener ese evento internacional, ese gasto extraordinario, perdón, ese gasto extraordinario, entonces por eso lo excluye. Sin embargo, la compañía considera que en el 2026 sí debe de considerar el resto de los gastos porque son normales. El único que excluye son los anormales, como este, o el extraordinario. ¿Ok? Eh, y también nos está dando la regla de aplicación de ajustes según la categoría. Nos dice, para los rubros que no son viáticos, como pasajes, hospedaje y transporte, debo de aplicar la inflación y el crecimiento económico. Ok, ¿cuál es la inflación? 1.4%. ¿Cuál es el crecimiento económico? 3.5%. ¿Qué quiere decir? Que estos gastos que tengo en este año, en mi presupuesto, los voy a tomar en cuenta, pero los tengo que aumentar en un 4.9% porque estoy considerando la inflación. Bien, aquí comentábamos entonces que este es un presupuesto en base al enfoque tradicional, donde la compañía define unos supuestos macroeconómicos o económicos em, como un marco de referencia para el cálculo del presupuesto y nos brinda la información del histórico, es decir, qué es lo que dice la compañía, los costos que son para ellos, digamos, normales o ordinarios, los incluye y lo extraordinario lo excluye. ¿Por qué se excluye esto? ¿Cuál es la premisa? Es que este es un evento extraordinario que no se va a presentar en el próximo ejercicio, entonces por eso lo excluye del cálculo. Y lo que es ordinario se mantiene, solo que se mantiene pero se ajusta según las variables macroeconómicas o económicas que ha definido la compañía como marco de referencia. Ok, que son estas. Entonces, como decíamos, aquí iniciamos vaciando los datos de los supuestos aquí en estas casillas y tomamos los datos históricos, que bueno, aquí ya están definidos, solo verificamos que sean los mismos, vemos que sí. Ok, normalmente las empresas tienen los datos históricos en moneda original en que fueron efectuados los gastos y en moneda local. En moneda local porque por ley tenemos que tener toda la contabilidad en moneda local, moneda nacional. Y en moneda original es la moneda en que se ejecutó el gasto, que es este. En este caso se ejecutaron gastos en dólares. Entonces, ¿cómo se recomienda el cálculo? De hecho, el mismo ejercicio nos brinda la información.
Entonces lo que nos dicta aquí es que en los gastos que son rubros como no viáticos se les aplique el ajuste de incremento, que en este caso es el ajuste de incremento de la inflación más el crecimiento económico, y los otros rubros que son viáticos se aplique solamente la inflación respectivamente. ¿Ok? Entonces aquí identificamos cada línea, lo que no son viáticos, aplicamos el ajuste 1 y los que son viáticos aplicamos el ajuste 2 y excluimos los gastos no ordinarios. Entonces, básicamente eso es lo que debemos de calcular en la hoja 3 que dice cálculo. Aquí donde dice histórico limpio, colocamos los valores históricos en dólares. En dólares, eh, cuando dice limpio es que debemos de excluir lo extraordinario. Entonces, ¿qué significa esto? Que debemos de considerar los gastos prácticamente los ordinarios, que serían estos, y los ordinarios y los extraordinarios los dejamos vacío o le colocamos un cero, pero aquí lo colocamos en dólares, ¿de acuerdo? Bien, aquí colocamos el tipo de cambio de presupuesto, que lo traemos de la hoja de supuestos, ¿verdad? Nos traemos el dato de presupuesto, el tipo de cambio, y aquí colocamos la tasa de ajuste. La tasa de ajuste dependerá si es un gasto viático o es un gasto no viático. Entonces ya dijimos que la tasa de ajuste o es 4.9 o es 1.4, ¿verdad? Aquí incluso pueden colocar ustedes una fórmula condicional, lo pueden hacer manualmente, ¿verdad? Como gusten, pero lo importante es que lo apliquemos dependiendo si es un viático o no es un viático. Apliquemos el ajuste correspondiente, que sería el porcentaje correspondiente, ¿ok? De hecho, de hecho, aquí hace el cálculo, vean, dato extraordinario con el monto, perdón, dato histórico con extraordinarios este monto y sin extraordinarios este monto, que debería ser el valor aquí, ¿verdad? Vamos a ver, sin extraordinario me suman 28 millones, que es lo que me menciona aquí, y con extraordinario serían 34 millones. Pero bueno, el cálculo del 2026, que es lo que tenemos que calcular, entonces aquí nos indica, aquí nos sugiere colocar una fórmula condicional, pero ya sea que lo hagan manual, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que sí coloquen aquí el histórico, dependiendo de la condición, lo ordinario se coloca y lo extraordinario se omite o se coloca un cero. ¿Ok? Para el cálculo del presupuesto 2026, ¿qué significa? Eh, Tomar en cuenta el valor en dólares por el tipo de cambio más el ajuste según corresponda. Y colocamos aquí la fórmula. Bueno, de hecho veo que la fórmula se quedó por error en la plantilla, pero bueno, ya está incrustada. Entonces ahí ustedes la pueden observar, que es en primer lugar histórico en dólares por el tipo de cambio. Obtenemos un resultado colonizado y luego le hacemos el ajuste de la tasa y ahí obtenemos el dato presupuestado para el año 2026 ya en monto colones. Aquí tendríamos el año 2026, el presupuesto total del 2026 en colones y aquí lo que nos pide es asignar el presupuesto por cada mes. Entonces aquí les comento qué es lo que define la compañía. Esta compañía tiene definido, digamos, asignar un monto mensual, es decir, el equivalente a un mes completo en estos meses, pero en diciembre la compañía decide que es un mes quizás de poco volumen de viajes, entonces define que solo va a asignar em, mm, el 50% de un mes, ¿verdad? Esto ocurre mucho en las empresas, es decir, hay empresas que tienen definido que ciertos meses del año tienen un bajo volumen, tienen de repente una política, digamos, de no viajar esos meses, entonces asignan menos presupuesto en esos meses. Entonces aquí inclusive está en la plantilla la sugerencia de la fórmula para poder asignar el presupuesto, ¿verdad? Ustedes pueden crear la fórmula como ustedes quieran, aquí hay una sugerencia. Pero la cuestión es que este total debe coincidir con este total. Si no coincide, hay un error en la asignación. Pero básicamente la asignación consiste en asignar el equivalente a un mes en un mes completo en estos meses y un 50% de un mes en diciembre. Al finalizar debe de coincidir con el mismo total aquí, ¿verdad? Y bien, en esta hoja lo que hacemos es comparar los resultados. El total presupuestado para 2025, eh, déjenme ver, ese proviene del cálculo. Vamos a ver. Ok, bueno, vamos a ver aquí.
del 2025. Aquí lo tengo, de hecho en la plantilla ya me lo muestra. Básicamente el presupuesto del 2025 es un dato de referencia que me está brindando el ejercicio. Es decir, este fue el presupuesto que se tenía en ese año, entonces simplemente en el resumen me lo traigo para acá. El histórico del 2025 sería el mismo histórico que tengo aquí, estos 34 millones. Luego traigo el histórico del 2025, excluyendo el gasto extraordinario del 2025, que me lo pondría aquí, que básicamente es el mismo valor que tengo en el ejercicio, que sería este, ¿verdad? Solo que aquí la intención es que lo obtengamos de manera formulada, ¿ok? Que sería el total real menos el extraordinario, ¿ok? Sería el que traeríamos aquí. Recuerden que aquí estamos metiendo cifras solo en colones, ¿verdad? Esta hoja de resumen ya todo lo vemos a nivel colones. Aquí no incluimos nada en dólares. ¿Ok? Presupuesto 2026 sería el dato que obtenemos de este análisis aquí. El total que tenemos aquí es el que nos traeríamos para este lado. ¿Ok? Y aquí ya lo que sacaríamos son las diferencias absolutas, que sería la diferencia del presupuesto 2025 menos la diferencia del presupuesto 2026. Es la diferencia absoluta, es decir, cuánto dinero en colones voy a tener de diferencia de un año a otro. 2025 menos 2026. Se supone que aquí el efecto debe ser el presupuesto 2025, pues es el dato que ya traemos. Como les dije, este dato del 2025 viene de acá, perdón, de aquí. Y el del 2026 es el que calculamos. Y aquí simplemente la diferencia absoluta. Y aquí la diferencia relativa, es decir, a nivel porcentual. Bueno, realmente aquí ya las fórmulas están montadas, así que solamente es verificar que esté tomando las celdas correctas, que son las que estoy mostrando en este video. Y aquí es la eh, diferencia entre el presupuesto 2026 y el real 2025. Y aquí la variación relativa. En síntesis, lo que se busca aquí es que podamos analizar si lo que estamos presupuestando en 2026 eh, se puede explicar con los incrementos o los ajustes de las variables macroeconómicas menos el costo extraordinario que estamos excluyendo. Realmente debes de ser congruente. Normalmente cuando nosotros vamos a presentar un presupuesto siempre nos van a preguntar, ¿tu presupuesto del año que estás preparando tiene congruencia con el año anterior, con el presupuesto del año anterior? ¿Cómo puedo explicar la diferencia? Entonces, a través de este resumen podríamos ser capaces de explicar la diferencia del presupuesto del año 2025 menos el presupuesto del año 2026. Igual lo que es el real de 2025 versus el presupuesto del 2026. Porque técnicamente siempre deberíamos de estar monitoreando que nuestro presupuesto tenga consistencia. Entonces por eso siempre lo comparamos con el real del año anterior. ¿Verdad? Pero como les digo, aquí ya las cifras están montadas, así que no están nada complicado. Básicamente va a ser los datos de los cálculos que hemos hecho en la hoja 3. Y ya lo que es la hoja 5, lo que nos pide es un análisis, ¿verdad? ¿Por qué excluimos los gastos extraordinarios? Aquí es simplemente explicarlo. Bueno, ya anteriormente lo expliqué, pero desde su punto de vista, según lo que ustedes comprenden, cuáles serían las razones por las cuales esta empresa estaría excluyendo los gastos. Y em, aquí es justificar la aplicación de los supuestos macroeconómicos. Eh, Aquí también tendríamos que analizar por qué algunas empresas podrían aplicar también el ajuste salarial a los viáticos. Eh, Realmente esto es como más que nada un análisis. Incluso ustedes pueden investigar porque algunas empresas lo hacen, algunas empresas no lo hacen. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sería conveniente? ¿No sería conveniente? ¿Por qué? ¿Cuál es la alternativa? O sea, ¿qué efectos tiene para la empresa aplicarlo o no aplicarlo? En este caso, vemos que no lo aplicamos, ¿verdad? Este ajuste no lo aplicamos en este ejercicio, pero
¿Ustedes consideran que es correcto no aplicarlo o deberíamos de aplicarlo? Ahí es un tema más de investigación y análisis de acuerdo a su criterio, a lo que ustedes puedan comprender de este tema. ¿Y qué limitaciones ven ustedes que empresas grandes utilicen este tipo de métodos para crear presupuestos? Porque les comento, muchas empresas lo hacen. Presupuestos son preparados bajo estos criterios, es decir, toman el histórico real de un año anterior, quitan los efectos extraordinarios y aplican los ajustes macroeconómicos o económicos según los supuestos financieros que define la organización y crea su presupuesto en base al método incremental. Pero ustedes, ¿qué observan? ¿Qué limitaciones observan en base a este método? Ahí ustedes lo pueden mencionar. ¿Y qué recomendarían ustedes para mejorar la calidad de un presupuesto? ¿Ok? Entonces aquí sería ya más un tema de investigación de acuerdo a lo que ustedes puedan comprender. Pues bueno, eso es básicamente este tema. Aquí está la rúbrica de evaluación. El objetivo es que ustedes puedan analizar este método. Este es un método con cifras muy pequeñitas, muy básicas, pero la intención es que ustedes puedan tener una visión de este método que se aplica en muchas compañías, pero tiene sus limitantes. De hecho, a nivel de literatura se recomienda mucho el método de eh, en base, en base cero, ¿verdad? El método de creación de presupuesto base cero. Pero este método incremental, que es un enfoque tradicional, también se utiliza. Entonces, considero importante que lo analicen y lo estudien y lo comprendan, porque muchas empresas lo utilizan. Pero bueno, ahí ya es más que nada para que exploren, investiguen y hagan una buena argumentación de sus preguntas de análisis. ¿Ok? Eso sería para la semana 3. Como les comenté, recomendación, repasar unidad 1 y 2 para estudiar, para poder contestar esas preguntas. Y este es más un tema de investigación. Tómense su tiempo. Igual, mi recomendación, chicos, es que este ejercicio lo tengan listo para la próxima clase para solo abordar dudas, porque realmente ya esperaría ver su propuesta de solución y no digamos, no que comiencen a trabajarlo en ese momento, porque realmente no dedicar mucho tiempo para volver a explicar esto, porque para eso estoy dedicando este video y más que nada voy a atender dudas, consultas, pero ya con el trabajo preparado, ¿de acuerdo? Cualquier consulta, chicos, me lo dejan en sus comentarios. Quedamos atentos. Recuerden usar el foro de consultas y también, bueno, les voy a mostrar cómo dejarme comentarios en los videos. Denme un segundito. Digamos, les estoy compartiendo este video, ¿ok? Digamos que ustedes tienen dudas de una parte del video, ¿ok? Generar acciones. Tenemos aquí este video. Entonces ustedes dicen, yo tengo una consulta en este video. Ustedes pueden irse al YouTube, abren un paréntesis y hacen referencia al minuto que tienen la duda. Por ejemplo, 9:39. Entonces ustedes colocan entre paréntesis 9, 2 puntos, 39 y hacen el comentario. En este punto me gustaría hacer una pregunta, ¿verdad? Entonces hacen el comentario y ¿qué me permite a mí en ese comentario? Me permite irme a esa pregunta directamente, me permite irme directamente a ese punto y comprender más el contexto de su pregunta. Entonces, sí, por favor, les agradezco si van a hacer comentarios o consultas, pueden hacerlas por ahí o hacer referencia en el foro de consultas, pero al minuto para poder llegar a darles una respuesta mucho más acertada y darles, digamos, mayor información, mayor soporte. Bien, eso sería todo por hoy, chicos. Espero que les sea de utilidad esta información. Cualquier consulta me lo dejan en sus comentarios o me dejan sus preguntas en el foro de consultas. Muchas gracias. Hasta luego.